¿Crees que los dragones son solo leyendas que escupen fuego y custodian montones de oro? Nada más lejos de la realidad. Existen seres tan inmensos que sus escamas formaron nuestras montañas y cuyo aliento es capaz de extinguir el sol por toda la eternidad. Criaturas que no temían a los dioses, porque fueron ellas quienes los engendraron. Hoy descendemos al corazón del caos primordial. Prepárate para conocer a los 10 dragones que definieron nuestra existencia y que aún aguardan su despertar. ¿Te atreverías a mirar a los ojos a la verdadera fuente del miedo? Esto es Los Inmortales, donde las leyendas jamás perecen. Suscríbete y toma tu lugar en las filas de los mitos. Los dragones son más que fábulas, son ecos ancestrales de una era, donde el mundo era crudo e indómito. Desde guardianes celestiales hasta serpientes que devoran las estrellas, estos son los íconos supremos del poder. Comencemos nuestro descenso. En el puesto 10, Fafnir, el dragón de la codicia. ¿Qué ocurre cuando el corazón de un hombre se torna más sombrío que el de una bestia? En las tierras gélidas del norte, existe una leyenda que sirve como advertencia por toda la eternidad. Es la historia de Fafnir, aquel que ambicionó más allá de lo permitido, y el monstruo en el que debió transmutarse para conservarlo. Fafnir no nació con escamas ni alas. Originalmente, era un poderoso cambiante de la raza de los enanos, hijo del rey mago Reidmar. Pero su esencia se fracturó al posar sus ojos sobre un tesoro maldito, el botín de Andvari. Impulsado por una avaricia cegadora, Fafnir asesinó a su propio padre y condenó a su hermano al exilio, todo para reclamar el oro. Mas aquel metal portaba un precio insoportable. Mientras yacía sobre el tesoro, su alma comenzó a corromperse. Su codicia era tan tóxica, tan físicamente abrumadora, que transfiguró su carne. Su piel se endureció en placas impenetrables, sus miembros desarrollaron garras para aferrar su oro, y su aliento se tornó en una bruma venenosa que marchitaba todo lo que tocaba. Se convirtió en un dragón, la manifestación física de la enfermedad de su espíritu. El poder de Fafnir es legendario. Es una fortaleza de carne y hueso, con una piel tan densa que ninguna hoja común podría siquiera arañarla. Su secreto más oculto reside en su sangre. No es un fluido, sino una fuente de sabiduría prohibida. La leyenda dicta que quien la deguste comprenderá el lenguaje de las aves y vislumbrará el futuro. Un poder que Fafnir utilizó para anticipar toda traición. Representa el poder telúrico, un dragón que no solo guarda riqueza, sino que se unifica con la tierra misma. Enfrentarlo no era solo luchar contra un depredador, sino contra una fuerza de la naturaleza, alimentada por un egoísmo puro y absoluto. Pero existe un terror aún más profundo que sus garras. Fafnir poseía una fuerza sobrenatural, conocida como el Yelmo del Terror o Ægishalmur. Aunque en la saga se describe como un objeto físico, actuaba como un aura metafísica, emanada directamente de sus ojos. Cuando un guerrero se alzaba ante él, el Yelmo del Terror golpeaba su alma primero. Paralizaba su corazón, drenaba su valentía y les hacía sentir el peso de su propia mortalidad. La mayoría de los héroes perecían antes de que Fafnir se moviera, congelados en un colapso psicológico absoluto. No solo te daba muerte, se aseguraba de que el terror te devorara antes de tu último aliento. Por ello, en el panteón de las leyendas, Fafnir es el símbolo supremo del dragón como maldición. Ascendiendo al puesto 9, el Long, el Señor del Cielo. En el occidente, los dragones suelen ser vistos como monstruos a cazar. Pero en la vasta historia de China, el dragón no es una pesadilla, sino una divinidad encarnada. Contemplar a uno no es una sentencia de muerte, sino un encuentro divino. En esta cosmogonía, el dragón no representa el caos, sino el orden absoluto del universo. Es un ser al que no se enfrenta, sino al que se venera. El Long es una síntesis majestuosa del mundo natural, cuerpo de serpiente, escamas de carpa y garras de águila. Es el soberano supremo de todas las criaturas. Durante milenios, los emperadores de China se proclamaron descendientes directos de estos seres celestiales. Pero la autoridad del dragón no es meramente política, es elemental. Son maestros del chi, la energía vital que sustenta el cosmos. Mientras otros dragones destruyen, el Long provee. Son los guardianes de los ríos y arquitectos de la lluvia. Sin ellos, la tierra languidecería,
y los imperios se reducirían a polvo. Su poder es sutil, más absoluto. No precisan fuego para dominar. Controlan el clima que dicta la supervivencia humana. Con un solo movimiento de su cola, un Long puede invocar una lluvia vivificante o desatar un tifón que engulle costas enteras. Son seres de sabiduría infinita, nadando a través del aire como si la atmósfera misma fuera un profundo océano dorado. Son el puente entre el reino mortal y los cielos divinos, moviéndose con una gracia que desafía las leyes de la física. Sin embargo, existe un secreto biológico en su divinidad. Observad bien, carecen de alas, mas dominan el firmamento. Su secreto reside en una misteriosa protuberancia ósea en su cráneo denominada Chimu. Esto no es solo un cuerno, es una antena metafísica. El Chimu permite al dragón armonizarse con las vibraciones del cosmos, otorgándoles el poder de cabalgar el viento. Las antiguas leyendas advierten que si un Long perdiera esta corona natural, su divinidad sería cercenada. Sin el Chimu, el Señor del Cielo cae a la tierra, condenado a vivir como una serpiente vulgar e impotente. Incluso para un dios, el poder es un don frágil del cielo. Sumergiéndonos en el número 8, Ryujin, dios de las profundidades oceánicas. Bajo el peso aplastante de las olas oscuras, reside un ser que decide si los continentes permanecen a flote o se hunden en el abismo para siempre. En el corazón de la mitología japonesa, el océano no es solo agua. Es el reino de Ryujin, el rey dragón del mar. Es el maestro de las mareas más poderosas del mundo, y sus estados de ánimo dictan la supervivencia de cada marinero e imperio costero sobre la faz de la tierra. Ryujin se representa a menudo como un dragón colosal, semejante a una serpiente con escamas brillantes del color del océano profundo. Desde su fortaleza submarina, custodia los tesoros del mar y las almas de los ahogados. A diferencia de otros dragones que escupen fuego, el arma de Ryujin es el agua misma, una fuerza capaz de esculpir la piedra y engullir ciudades, dejando tras de sí nada más que silencio. Es un dios de dualidad. Puede ser el proveedor de vida, peces y mares en calma, o el portador de la aniquilación absoluta mediante tsunamis, que no dejan rastro. La fuente de su dominio absoluto reside en dos artefactos legendarios, las joyas de la marea. Con el Kanju, o joya de la marea menguante, puede drenar el océano entero en segundos, dejando barcos encallados en un desierto seco de arena. Mas con el Manju, la joya de la marea creciente, puede invocar un muro de agua tan vasto que podría ahogar una montaña. Durante guerras ancestrales, las leyendas relatan que Ryujin usó estas joyas para erradicar flotas invasoras enteras, demostrando que ningún ejército puede rivalizar con el poder indomable del rey dragón. Pero el poder más aterrador de Ryujin no es solo su control sobre las aguas, es su control sobre el tiempo. Su majestuoso palacio submarino, el Ryuguyo, está edificado con cristales brillantes y coral rojo sangre. Es un lugar de belleza infinita, mas también una trampa temporal. Dentro de sus muros, el tiempo fluye de manera distinta al reino mortal. Antiguas leyendas narran de mortales invitados a banquetear con el rey dragón, por lo que parecía ser una sola tarde. No obstante, al retornar a la superficie, descubrieron que 100 años habían transcurrido. Todos a quienes amaron habían muerto hace tiempo, y su mundo les resultaba irreconocible. Ingresar al reino de Ryujin significa abandonar la historia misma. Una sola comida con el dragón es una sentencia de perder todo lo que alguna vez conociste. Reclamando el séptimo lugar, Vritra, el ladrón de las aguas. Imagina un mundo desprovisto de una sola gota de agua, sin lluvia, sin ríos, sin vida. Todo porque un solo ser decidió beberlo todo. Esta es la pesadilla de Vritra, la personificación de la sequía y el adversario más formidable. En la mitología hindú primitiva, es el dragón que no solo deseaba gobernar el mundo, sino matarlo de sed. Vritra es un dragón asúrico, una serpiente colosal de proporciones inmensas, cuyo nombre significa literalmente el que envuelve. Según el Rig Veda, Vritra creció tanto que se extendió por el horizonte, bloqueando el flujo de las aguas mundiales. Aprisionó los 99 ríos de la Tierra dentro de su propio vientre masivo, acaparando el aliento vital del planeta.
A medida que los ríos se desvanecían, la tierra se resquebrajaba, los bosques se marchitaban, y tanto dioses como humanos se desvanecían hacia la extinción. Vritra no era solo un monstruo, era una apocalipsis viviente. Un dragón que mantuvo a todo el ciclo de la vida como rehén. Su poder era tan absoluto que los dioses mismos temblaban en su presencia. Vritra era casi invulnerable. Ningún arma hecha de madera, metal o piedra podía perforar su piel. Era una fuerza de resistencia que no podía romperse por medios convencionales. Fue necesario que el rey de los dioses, Indra, lo enfrentara, en una batalla que hizo temblar los cimientos del universo. Para derrotarlo, Indra debió forjar un arma divina, el Vajra, hecho de los huesos de un santo. Solo mediante un arma de sacrificio espiritual pudo el dragón ser abierto, liberando las aguas cautivas hacia el mundo sediento. Pero la verdad más impactante sobre Vritra no es su fuerza física, sino su naturaleza espiritual. Vritra nació de un fuego de sacrificio sagrado, otorgándole la esencia de un Brahman, un sacerdote santo. Esto creó una paradoja divina. Era un monstruo que debía ser destruido, mas matarlo constituía el pecado supremo. Cuando Indra finalmente lo derrotó, cometió el crimen de brahmicidio. La mancha espiritual era tan oscura que el rey de los cielos debió huir aterrorizado, ocultándose dentro de una minúscula flor de loto al borde del mundo durante eones. Incluso en la muerte, el poder de Vritra fue tan grande que forzó a un dios al exilio. En el número 6 tenemos a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Existen dragones que destruyen ciudades escupiendo fuego para no dejar nada más que cenizas. Pero este dragón es diferente. Este dragón no solo caminó la tierra, él creó el tejido mismo del tiempo y el espacio. En el corazón del antiguo México se le conoció como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Un dios dragón que optó por edificar una civilización en lugar de arrasarla. Quetzalcóatl es una magnífica fusión de la tierra y el cielo. Su nombre deriva del ave Quetzal, representando la belleza celestial, y Cóatl, la serpiente, representando el poder terrenal. A diferencia de los dragones acaparadores de oro del occidente, Quetzalcóatl fue un portador de luz y conocimiento. Era el señor de los vientos, maestro de la estrella de la mañana e inventor del calendario. Enseñó a la humanidad a cultivar el maíz, a seguir los astros y a vivir con honor. Su presencia era el equilibrio entre el mundo físico que tocamos y el reino espiritual que soñamos. Su poder no se mide en destrucción bruta, sino en la capacidad divina de diseñar la realidad misma. Como un arquetipo, es el aliento sagrado que mueve las nubes y otorga vida a los campos. Fue él quien estableció el orden del cosmos, separando los cielos de la tierra, al inicio del mundo. Mientras otros dragones representan el fin de los días, Quetzalcóatl representa el ciclo eterno de renovación. Pero existe una profunda conexión biológica entre este dragón y nuestra propia existencia que pocos comprenden de verdad. Su nombre también conlleva el significado de gemelo precioso, y su papel en nuestra creación fue un sacrificio sangriento. Mitos antiguos relatan que al inicio de la era actual, Quetzalcóatl descendió a las aterradoras profundidades del Mictlán, el inframundo, para recuperar los huesos de razas humanas extintas. Para devolver la vida a esos huesos fríos, no utilizó palabras mágicas ni fuego dorado, perforó su propia carne y utilizó su sangre sagrada para rociar los restos. Esto implica que, en la tradición mesoamericana, los humanos no somos solo siervos del dragón, somos literalmente los hijos de su sangre. Cada latido en tu pecho es un recordatorio de que una parte de la serpiente emplumada vive en ti. Entrando en el top 5, Tifón, el padre de los monstruos. Era tan vasto que su cabeza golpeaba las estrellas distantes y sus brazos extendidos alcanzaban desde el oriente hasta el occidente. Cuando los dioses griegos lo vieron emerger de la tierra, no se quedaron a luchar. Huyeron aterrorizados, transformándose en animales solo para ocultarse de su mirada. Este es Tifón, la pesadilla definitiva del mundo antiguo y el indiscutible padre de los monstruos. Tifón fue la última arma de Gea, creado con el único propósito de derrocar a los dioses del Olimpo. Era una anomalía biológica aterradora. Desde su cintura hacia abajo, era una masa de sibilantes, víboras enroscadas.
De sus hombros brotaban 100 cabezas de dragón, cada una gritando en una lengua horripilante. Sus ojos no solo resplandecían, destellaban con un fuego volcánico devastador que podía fundir tanto armadura como hueso. No era solo un dragón, era una tormenta viviente, una fuerza de la naturaleza tan caótica que incluso los cimientos del universo temblaban al caminar. Su poder fue tan abrumador que logró lo que ningún otro titán gigante pudo. Casi aniquila al rey de los dioses. En su primer encuentro apocalíptico, Tifón logró superar a Zeus. No solo lo derrotó, lo desarmó físicamente, arrancándole los tendones de las manos y pies a Zeus, dejando al gobernante del Olimpo como un prisionero indefenso y quebrantado en una caverna. Tifón representa el poder crudo, primordial de la tierra, que rehúsa ser domesticado por la ley divina. Es el único ser en la mitología griega que obligó a los dioses a comprender que no eran tan invencibles como creían. No obstante, la caída de Tifón no vino de un choque directo de fuerza, sino a través de una astuta trampa psicológica. Mientras se preparaba para su victoria final, las Moiras, personificaciones del destino, se acercaron a él con un obsequio. Le ofrecieron los frutos efímeros, asegurando que consumirlos le otorgaría un poder capaz de matar dioses. Cegado por su propia arrogancia, Tifón devoró los frutos, pero en lugar de otorgarle fuerza, los frutos fueron una trampa de mortalidad. Drenaron instantáneamente su vitalidad divina, dejando su cuerpo masivo, pesado y agotado. Debilitado y traicionado por su propia hambre, fue finalmente sepultado bajo el monte Etna por los rayos de Zeus. Hasta el día de hoy, cada vez que el volcán hace erupción, se dice que es el rugido amortiguado de Tifón, maldiciendo aún el destino que lo engañó hacia su prisión eterna. Manteniendo el mundo en el número 4, Jormungandr, la serpiente del mundo. Imagina una criatura tan vasta que el planeta entero es cercado por su agarre sofocante. Si suelta su propia cola por un solo segundo, los cimientos de la realidad se resquebrajarán y el reloj del apocalipsis comenzará a latir. Esta es Jormungandr, la serpiente de Midgard, el límite viviente del mundo nórdico. Un ser cuyas escamas forman el suelo de los océanos más profundos y cuyo aliento es la bruma de muerte que nos aguarda a todos al final de los tiempos. Jormungandr es el hijo del embaucador Loki. Odín, el padre de todo, lo arrojó al gran océano por miedo, esperando que el abismo lo engullera. Mas las profundidades no pudieron contener a tal criatura. Creció hasta que su cuerpo monstruoso cercó el globo entero, mordiendo finalmente su propia cola para completar el círculo del destino. No es solo un monstruo que acecha en el mar. Es el peso colosal que estabiliza las mareas y mantiene la tierra unida. Permanece como un titán silencioso y enroscado, aguardando el día en que la batalla final del Ragnarok comience. Su poder se mide en la aniquilación global. Cuando finalmente libere su cola, los océanos se alzarán en una inundación catastrófica que ahogará el mundo de los hombres. Pero su arma más letal es su éter, un veneno primordial tan concentrado que impregna el aire y el agua. Durante el Ragnarok, Jormungandr está destinado a enfrentar a Thor, el dios del trueno. Aunque Thor lo derrotará, el veneno de la serpiente es tan potente que el propio dios solo podrá dar 9 pasos antes de colapsar. Es el único ser destinado a extinguir la vida del más fuerte de los dioses, probando que la fuerza divina no es rival para la ira de la serpiente. No obstante, la historia casi culminó prematuramente mucho antes del final. Thor logró enganchar a Jormungandr durante un viaje de pesca. Cuando la cabeza de la serpiente rompió la superficie, el gigante Hymir estaba tan paralizado por el terror que cortó la línea de pesca antes de que Thor pudiera golpear. Aunque Thor estaba furioso, la cobardía del gigante salvó la existencia. Si Jormungandr hubiera perecido aquel día, el ciclo del destino se habría roto, desencadenando el fin de los tiempos siglos antes de lo previsto. El mundo sobrevivió solo porque un gigante tuvo demasiado miedo de dejar morir a un dragón, recordándonos que incluso el miedo puede ser lo único que impide que la realidad se desmorone. Alcanzando la escala cósmica en el puesto 3, Apophis, enemigo del Sol. Cada noche, mientras el mundo duerme en la ignorancia, se libra una guerra cósmica en las sombras para asegurar que el Sol pueda alzarse una vez más.
En el corazón del antiguo Egipto, la oscuridad no era solo la ausencia de luz, era un depredador. Esta es Apophis, la serpiente del caos, una entidad que representa el hambre absoluta del vacío, aguardando en el límite del universo para devorar todo lo que hemos conocido. Apophis, también llamado Apep, es la personificación del caos absoluto y de la no existencia. Es la antítesis de la creación, una herida en la realidad que existió incluso antes que los dioses. Su único objetivo es devorar al dios Sol Ra mientras viaja en su barca solar por el inframundo. Si tiene éxito, el universo se sumiría en una noche eterna y silenciosa, donde el tiempo y la vida cesarían de existir. Es el fin de todas las cosas. Su poder no se mide en fuerza física, sino en corrupción metafísica. Apophis no puede morir. Es una fuerza fundamental del universo. Cada noche ocurre una batalla cósmica en la barca solar. Mientras la mayoría de los dioses caen víctimas de la mirada hipnótica de la serpiente, es el dios Seth quien permanece en la proa, el único lo suficientemente fuerte para resistir el trance del dragón y perforar sus espirales con una lanza dorada. Representa una amenaza que nunca es derrotada de verdad, solo retrasada. Si lograra triunfar por un solo segundo, las leyes de la física se deshilacharían y el mundo retornaría a las aguas caóticas del vacío primordial. Para los antiguos egipcios, Apophis era una realidad visible y aterradora. Creían que los eclipses solares no eran eventos astronómicos, sino momentos en los que Apophis lograba engullir el sol. Durante el día, en esos minutos de oscuridad, la población entera caía en un estado de desesperación ritualística. Miles se reunían para gritar, cantar y tocar tambores, creando una barrera ensordecedora de ruido. Creían que esta voluntad colectiva otorgaba a Ra la energía necesaria para contraatacar desde dentro del vientre de la serpiente. Cada eclipse que finalizaba era visto como una victoria ganada por los gritos de la humanidad, forzando al dragón de la oscuridad a escupir la luz de vuelta al cielo. El pilar absoluto en el número 2, Bahamut, el pilar de la realidad. ¿Qué sostiene el mundo mismo que pisas? ¿Qué evita que la Tierra caiga en el infinito? ¿Vacío? La respuesta no es la física, sino un ser tan inmenso que tu mente colapsaría al intentar visualizar su escala. Este es Bahamut, la cimentación celestial de la existencia. Una criatura que no solo habita el universo, sino que sirve como base para todo lo que hemos conocido. En la cosmología árabe antigua, la realidad es una jerarquía vertical de proporciones imposibles, y en la base de esta torre divina yace Bahamut. A menudo representado erróneamente en los juegos modernos como un dragón alado, el Bahamut original es una gigantesca, brillante serpiente pez que nada en un océano cósmico. Aunque es un pez celestial, su forma es tan serpentina y su poder tan divino que los cartógrafos antiguos lo conocían como la serpiente grande y definitiva del abismo. Sobre su espalda sostiene a un toro masivo. Sobre ese toro descansa una montaña de rubí, y sobre esa montaña, un ángel transporta las 7 tierras. Bahamut es el titán silencioso que evita que la arquitectura de la creación se deslice hacia el caos. No es un depredador, sino un guardián de la estabilidad, un ancla cósmica en un universo volátil. Su poder no se mide en batallas ganadas, sino en el peso absoluto y aterrador que puede soportar. Bahamut representa el poder del equilibrio. Es tan masivo que el concepto de guerra es inferior a él. No existe fuego lo suficientemente caliente para quemar su piel, ni hoja lo suficientemente afilada para perforar su piel. No precisa luchar, porque no existe ser en ningún panteón que pudiera siquiera esperar perturbar su descanso. Es el soporte supremo del mundo, una fuerza que mantiene el equilibrio entre los cielos y el abismo. Para comprender su tamaño real, debemos observar los textos antiguos de eruditos, como Al-Qaswini. Se dice que si todos los océanos de la Tierra fueran recolectados y vertidos en una de sus fosas nasales, serían como un solo grano de arena en un vasto desierto. Esta imagen demuestra que la humanidad es prácticamente invisible para él. Somos menos que polvo en sus escamas. Leyendas antiguas afirman que su aliento causa las mareas, y su movimiento más nimio es lo que percibimos como terremotos.
Es tan colosal que es inmune a cualquier forma de amenaza. Simplemente no existe nada en toda la creación lo suficientemente grande para siquiera herirlo. Es el único ser en esta lista que es verdaderamente intocable. Y finalmente, coronando nuestra lista en el número 1, Tiamat, la madre del caos. Hemos alcanzado finalmente el inicio de todas las cosas, el ser que ocupa el pináculo de esta lista. No solo habita en nuestro mundo entero fue esculpido a partir de sus restos. Es la madre primordial, el océano del caos y la fuente de todo lo que existe. Esta es Tiamat, el dragón babilónico de los mares salados, cuya muerte dio nacimiento a las estrellas que contemplas en la noche. En el alba de los tiempos, antes de que la tierra tuviera un nombre, solo existía Tiamat. Es la personificación del océano de agua salada, una colosal diosa dragón que representa el potencial bruto, indomable del universo. Es la madre de la primera generación de dioses y la creadora de los monstruos más aterradores de la historia. Cuando sus hijos, los dioses jóvenes, se rebelaron contra el orden antiguo, Tiamat se transformó en una pesadilla. Engendró un ejército de 11 criaturas monstruosas, serpientes con veneno por sangre y dragones revestidos de terror para reclamar el cosmos. No es solo una participante en la guerra de la creación, es el campo de batalla mismo. Su poder es verdaderamente infinito, pues es el poder del origen. Tiamat representa la energía caótica que debe ser moldeada para que la vida exista. Fue tan formidable que fue necesaria la fuerza combinada de los dioses para enfrentarla, liderada por Marduk, quien tuvo que utilizar los vientos del universo para mantener sus fauces abiertas antes de perforar su corazón. Mas incluso en la derrota, su poder no se extinguió. Marduk dividió su cuerpo masivo en 2 mitades. Con una mitad formó la cúpula de los cielos y con la otra esculpió los cimientos de la tierra. Cada montaña que escalas y cada aliento de aire que tomas es una parte de Tiamat. Es la materia que compone nuestra realidad. Pero el legado más inquietante de Tiamat es el agua que sostiene nuestras propias vidas. Textos babilónicos antiguos como el Enuma Elish revelan que tras su caída, el dios Marduk perforó sus ojos para crear las fuentes de los ríos Tigris y Éufrates. Esto significa que la cuna de la civilización humana fue, literalmente, nutrida por las lágrimas de este dragón primordial. Cada vez que un antiguo mesopotámico bebía de los ríos o regaba sus cosechas, sobrevivían gracias al duelo de la madre del caos. No solo vivimos sobre su cuerpo, sobrevivimos gracias a su tristeza. Tiamat es la inmortal definitiva. Mientras la tierra exista y los ríos fluyan, ella permanece como el cimiento silencioso de nuestra existencia entera. Los dragones son el poder absoluto que no podemos controlar. Pero dime, inmortal, ¿a cuál de ellos te atreverías a enfrentar? Házmelo saber en los comentarios, pulsa el botón de me gusta y si ansías más poder ancestral, haz clic aquí para descubrir los 10 dioses más malvados de la mitología.